Entonces vamos a ver, mis bellos y mis bellas, que está íntimamente relacionado con esto. Y bueno, vamos a volver a leer para compararlo, ¿verdad?, con lo que dice el manual, que clasifica y describe los trastornos no solo de personalidad, sino de índole psiquiátrico, ¿no?, mental. Amadores de sí mismos. Por supuesto está hablando del amor a sí mismos. Se aman, ¿verdad? Por supuesto el narcisismo tiene que ver con eso. Próximamente en un video, que es algo pendiente, que no lo hice al principio, pero bueno, ahora se me ocurre porque no lo había tenido en cuenta. Vamos a hablar sobre el origen de ese término que se usa, narcisismo, de dónde viene, por qué es que se le llama así, por qué se usa ese nombre para nombrar este trastorno, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, amadores de sí mismos, se aman a sí mismos. Claro, los narcisistas ya hemos visto que solamente se aman a sí mismos, se estiman a sí mismos, se quieren a sí mismos. No son capaces de proyectar estos sentimientos, emociones hacia los demás, no, solamente ellos. Recuerden que son muy egocéntricos, todo gira alrededor de ellos, incluso sus propios sentimientos de afecto, de admiración. Y recordemos que es una fabricación, pero que verdaderamente ellos aman la idea que han fabricado sobre sí mismos. Entonces, avaros, sí, por supuesto, son muy ambiciosos. Son personas que pueden tener grandes ideas o fantasías de poder, de obtener o alcanzar altos estatus económicos, o en la esfera social, de gran reconocimiento. Pero sí les gusta el dinero, ambicionan tener dinero y poder y van detrás de ello. O se encargan de dar esta apariencia de tenencia, de que tienen, de que poseen. Y es que verdaderamente quisieran poseer, quisieran tener mucho dinero, muchos bienes, mucho poder. ¿Son vanagloriosos? Por supuesto, ya sabemos que son vanagloriosos. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad son vanagloriosos, se jactan, están como orgullosos de sí mismos, de lo que creen que son, o de lo que han elegido creer que son. Son soberbios, por supuesto, ya hemos visto que son soberbios, son orgullosos. Blasfemos, bueno, y aquí blasfemo se refiere a términos ya más relacionados con la creencia. Pero bueno, sí, imagínense, una persona con tan grande egocentrismo le cuesta muchísimo creer que existe, por ejemplo, un ser superior, ¿verdad? Normalmente las personas con trastorno narcisista de la personalidad no creen en Dios, niegan la existencia de algo o alguien superior a ellos, aunque no sea humano, no lo aceptan. Y blasfeman, sí, desobedientes a los padres, por supuesto, y no solo a los padres, son desobedientes, son personas que transgreden, no se someten, se niegan a ser controlados, se niegan a recibir órdenes, orientaciones, sugerencias, críticas, resisten las críticas. Ellos andan por la vida creyendo que sus ideas, sus conductas están totalmente bien y por tanto no obedecen. De hecho, no obedecen a los padres, pero es que no obedecen a nadie. Y si lo hacen es solamente por conveniencia, por conveniencia, solamente por eso. Sigue diciendo ingratos. Claro que son ingratos. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad son ingratos, no agradecen. Están constantemente demandando más y más cada vez.
del resto de las personas. Recuerden que explotan, usan a las personas como objetos, como medios para obtener sus propias ganancias de cualquier índole, afectiva, económica, de posición, de contactos, de puestos, de acceso, de índole sexual, íntima, cualquier gratificación que para ellos sea buena o aceptable, ellos la van a tomar, van a drenar a las personas que tienen alrededor, y por supuesto que no agradecen nada. Es que de hecho están constantemente criticando, minimizando, subvalorando, aplastando todo lo que las personas les entregan, les dan, hacen por ellos. Ellos toman partido de esto para validar su persona, pero no agradecen nunca, no reconocen ni siquiera el esfuerzo que hacen el resto de las personas a favor de ellos o por ellos. Entonces son ingratos, impíos. Y aquí también tiene que ver con que puede catalogarse como personas, no sé, malas, o con tendencia a hacer lo malo, a transgredir, ya dijimos, las leyes espirituales también. Entonces, importante aquí, esta es una característica clave. Sin afecto natural, es sin afecto natural. Por supuesto, por lo mismo que hemos hablado, toda el área afectiva en el trastorno narcisista de la personalidad está afectada. Todo el área afectiva. ¿Por qué? Porque ellos no conectan con las personas como conectan normalmente las personas. Ellos establecen relaciones con las personas como se relacionan con objetos, cosas. Cosifican a las personas. No establecen conexión emocional profunda con nadie. Ni con la pareja, ni con los compañeros, ni con los amigos, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los hermanos, con nadie. Por tanto, ese afecto que se supone, que esperamos, que es natural en todos los seres humanos, hacia otras personas, no existe, está dañado, está afectado en ellos. Aquí entra también, por supuesto, la empatía, la capacidad de empatizar con el resto de las personas. Sigue diciendo implacables. Sí, son implacables ellos cuando tienen un objetivo, avanzan y van perfeccionando en su andar sus estrategias para lograr alcanzar lo que quieren sin importar nada más. Cumplen a cabalidad lo que se propone, sea lo que sea que tengan que hacer y contra quien sea. Van derribando por el camino todo lo que tengan delante. Ya vemos que van causando daño en su andar, daño a las personas alrededor. Por aquí sigue diciendo, calumniadores. Sí, son calumniadores, por supuesto. Ofenden, calumnian, degradan a las personas constantemente. Unos de modo más sutil y otros de manera más directa y grandemente ofensiva. Intemperantes. O sea, esto tiene que ver con el control de impulsos. Y vemos también que es un área que está afectada en el trastorno narcisista de la personalidad. Tienen problemas con el control de impulsos. Por eso es que tienen frecuentemente arranques de ira, ¿verdad? Hacen perretas, pataletas, no pueden contener su enojo. Muchas veces no logran disimular, no logran controlar sus emociones. Eso lo vemos, que son impulsivos. Además, les cuesta mucho posponer impulsos o deseos, posponer, esperar. Son intolerantes a la frustración, son intolerantes al no, a tener que aguantar, digamos, el deseo de algo que quieren hacer, algo que quieren obtener, algo que demandan de ti.
crueles, ya hemos visto que pueden ser muy crueles. Pueden comportarse como malas personas. ¿Por qué? Porque al no tener empatía, o al estar muy afectada esta parte, pues no logran ponerse en el lugar de las personas alrededor y simplemente van devastando, no tienen en cuenta al otro, ni sus sentimientos, ni cómo se sienten, ni sus emociones. No les interesa, no prestan atención. Entonces, sí pueden ser muy crueles, por supuesto, pasan por encima a cualquier persona, independientemente de su estado o independientemente del tipo de relación que tengan. No les interesa, no les duele el daño que puedan ocasionar. Simplemente son indiferentes. Sigue diciendo aborrecedores de lo bueno. Claro, no les interesa. Aborrecedores de lo bueno, sí, muchas veces critican, incluso atacan lo que es bueno, envidian. Recuerden que una de las cosas que más vemos, que sufre, que siente el narcisista, es envidia. Entonces la envidia es sinónimo en este caso de aborrecer lo bueno. Por poner un ejemplo, porque todo lo que es bueno, todo lo que brilla, lo que puede para ellos representar una amenaza, lo aborrecen, lo odian, lo rechazan, lo atacan, lo aplastan y lo quitan del medio, o lo aprovechan a su favor. Pero realmente este aborrecedores de lo bueno tiene mucho que ver con eso, con la envidia. Porque lo bueno que hay en otra persona, o que ha hecho otra persona, o que tiene otra persona, a ellos les produce envidia, celos, aversión, rechazo total, odio. Entonces son, además dice aquí, traidores. Claro que son traidores. ¿Por qué? Porque al no establecer una relación normal, digamos, al no conectar con otra persona, al no tener empatía, pues no les interesa, no respetan los límites. Recuerden, solamente les interesa su persona, lograr sus propios objetivos, sus propias metas, y suelen ser infieles, traicionan la confianza, fallan, no se comprometen, no son capaces de establecer compromisos. Recordemos que se trata de un trastorno, no estamos hablando de rasgos. Una persona puede tener rasgos narcisistas de la personalidad, pero no tener un trastorno, y puede conservar ciertos principios, porque puede tener un nivel de empatía normal o cercano a lo normal, pero en el caso del trastorno no. Entonces sí, son traidores. Es que es una de sus características, ¿verdad? Sobre todo se ve mucho en la pareja y en los centros laborales, cuando trabajan en equipo. Ya suelen tender trampas para quitar de en medio a cualquiera que les haga sombra a esa gran luminosidad que ellos se han encargado de proyectar falsamente. Entonces aquí sigue diciendo impetuosos, infatuados, que vemos que son soberbios, sí, son soberbios, son impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, claro. Recuerden, son personas que buscan constantemente satisfacer sus deseos, cualesquiera que estos sean. Buscan beneficio, buscan placer, buscan satisfacer ese vacío abismal que tienen dentro, pero que no quieren reconocer, que no quieren enfrentar, que temen enfrentar.
y constantemente tratan de llenarlo con cosas materiales o con vivencias. Constantemente tratan de ponerle un parche a ese hueco que nunca logran llenar. Y por último dice aquí que este último tiene mucho más que ver con la psicopatía que con el trastorno narcisista de la personalidad. Pero también recordemos que todos los psicópatas son narcisistas, o sea, todo esto también se aplica a la psicopatía, está dentro de ese paquete, como les he dicho otras veces. Aquí por último dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir aquí? Máscaras, trajes, disfraces. Se disfrazarán de buenas personas, de maravillosas, de personas con grandes valores, grandes principios, repito, sobre todo en la psicopatía. El narcisista fabrica un personaje. Pero ¿qué pasa aquí? Es la diferencia, que es que él o ella misma se lo cree, lo incorpora a su sistema, como si fuera real. Casi podría decirse que alucina sobre sí mismo y sobre su persona. En el caso de psicópata no. Este puede tener varias máscaras, fabricar varios personajes muy diversos según la circunstancia. Es como un camaleón, con toda intención y todo propósito, solamente para lograr lo que quiere. En el caso del narcisista no es así. La persona con trastorno narcisista de la personalidad puede tener una apariencia de piedad, pero esa es su fabricación. Esa fabricación la mantiene en todos los contextos, en todo momento. Y sí puede pasar que tenga una apariencia de piedad, o sea, de buena persona, de persona correcta. Esta piedad más bien se refiere a hombres y mujeres de Dios, que sí es la palabra de Dios, pero bueno, si lo aplicamos de manera general, podría interpretarse como una persona que hace el bien, que se conduce en la vida correctamente, haciendo el bien. Pero dice aquí que parecerán eso, pero dentro de ellos dice que negarán la eficacia de ella. O sea, para ellos no sirve de nada ser buenos. En su interior la desechan, se burlan de lo bueno, de hacer el bien. Por eso es que esto más bien tiene que ver mucho más con la psicopatía, que después lo vamos a ver, que vamos en algún momento a llegar a ese tema. Es muy amplio, muy amplio. Pero bueno, también en los narcisistas lo podemos ver, de alguna manera se podría aplicar. Y al final termina diciendo, a estos evita, o sea, a todos estos, a todas estas personas que tengan todas estas características, evitarlos, ya sea que veamos estas características de manera aislada en alguna persona o que las encontremos agrupadas en una sola persona, como en el caso de estos dos trastornos fundamentalmente, el narcisista y la psicopatía. O sea, el consejo único, hay uno solo, es evitar. Y es el mismo consejo que hoy da la psicología, la psiquiatría. Es el mismo consejo, evitar. Y ya lo hemos visto en videos anteriores. De cuántas maneras podemos evitar involucrarnos directamente o dar entrada no solo a nuestras vidas, sino a nuestro ser, en el caso de que sea inevitable lidiar con personas con este tipo de trastorno o con estas características. Ya hemos visto, evitar es el consejo que incluso esta palabra nos ofrece a los amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, malos,
sin afecto natural, implacables calumniadores, los impulsivos, los crueles, los que aborrecen lo bueno, los traidores, los impetuosos, los orgullosos, los amadores de los deleites más que de Dios, dice aquí, y los que tienen una apariencia de piedad, de bondad, pero en el fondo la desechan o la aborrecen, los que no creen que sea efectivo hacer el bien. Entonces, simplemente aquí es una manera más de confirmar de que esa sería la conducta que debemos tomar frente a estas personas. Y ya, bueno, para no repetir lo mismo que hemos hablado en videos anteriores, en caso de que sea inevitable, pues tendremos que aprender a lidiar, porque también existen maneras de evitar el daño si es que tenemos que exponernos inevitablemente a personas con trastornos narcisistas de la personalidad.